Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Decíamos más temprano que íbamos a poder hablar hoy sobre todo lo que tiene que ver con el BPS y lo vinculado a la reforma del sistema jubilatorio, a toda la propuesta que se está realizando para la derogación o modificación de algunos artículos, ¿verdad? Y nunca es mucha la información sobre esto, nunca es demasiada. Siempre es bueno que estemos al día, que nos estemos nutriendo de los elementos que nos permitan formar opinión sobre esto y entender, ¿sí? Entender no solamente la redacción, sino los alcances y la aplicación. Y es para eso que hoy estamos recibiendo aquí en los estudios de Aspen Punta la visita de alguien que hemos entrevistado varias veces, pero siempre a través del teléfono. Hoy nos estamos conociendo personalmente con Ramón Ruiz. Ramón, buen día, bienvenido. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar hoy acá en forma presencial. Agradecer, por supuesto, las diferentes comunicaciones que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo. Hace muchísimo que venimos teniendo un contacto casi regular, permanente con la radio. Y bueno, y estar hoy aquí en Maldonado y visitar los estudios, la verdad que es un gusto para nosotros. Bien. Sabemos que hay una constancia de tu parte en el hecho de estar informando sobre todo lo que tiene que ver con el BPS en términos generales y básicamente en la aplicación del nuevo sistema jubilatorio, ¿verdad? Y por allí hay ciertos elementos que esta modificación ha planteado que de repente no se saben o no se entienden muy bien o no se está al tanto de cuáles son los alcances de la aplicación justamente de las modificaciones que se pueden haber hecho. Y creo que sería bueno aprovechar algunos de estos minutos para explicarle a la gente en la aplicación formal de la redacción de estas modificaciones qué es lo que tenemos que entender y cuáles son los alcances que tienen. Muy bien, muy bien. Cuando asumimos esta responsabilidad, nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso con los compañeros y compañeras que confiaron en nosotros, era trabajar en tres grandes líneas. En organizar nuestro trabajo a nivel nacional, y eso significaba regionalizar el país y que cada región tuviera un responsable. Hoy no pudo venir aquí la compañera Lorena Luján, en su lugar vino el compañero Carlos Clavijo junto con nosotros, pero Lorena es la responsable de este regional, del Regional Este. Por otro lado, otro eje de trabajo era el tema de la formación. Necesitamos que mucha gente esté formada en los temas de seguridad social, que muchos compañeros a lo largo y a lo ancho del país, en cada departamento, en cada localidad, estén formados, sepan lo que es la seguridad social, cómo funciona, cuáles son los aspectos más importantes que esta tiene, la importancia que tiene para la sociedad, porque no nos damos cuenta, pero imaginemos el Uruguay sin la seguridad social. Estaríamos en un país mucho más, con más dificultades, con más problemas y mucho más pobre. Y la otra línea de trabajo, la tercera, era el tema de la comunicación. Democratizar la información, descentralizar la información. Nosotros toda la información que brindamos, la brindamos a nivel nacional, no es solamente para los grandes medios capitalinos. Se enteran al mismo tiempo de nuestro mensaje, de nuestras preocupaciones, de nuestras propuestas. De repente un canal de la capital y una pequeña radio comunitaria muy lejana, digamos, de la capital del país, al mismo tiempo. Y muchas veces el interior se entera antes que Montevideo de muchas cosas que nosotros intentamos trasladar e informar. Sobre esto de la reforma jubilatoria,
tenemos muchas dificultades para llegar a la mayoría de la gente, porque todo lo que se haga de nuestra parte va a ser siempre insuficiente si no contamos con el apoyo, digamos, de la institucionalidad. O sea, si el BPS no informa a través de sus canales, si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no informa a través de sus canales, si el Poder Ejecutivo, las autoridades no informan sobre esta reforma jubilatoria, es muy difícil desde la representación de los trabajadores lograr llegar a la mayor cantidad de personas o a todas las personas, que es el objetivo, ¿no? Entonces hay mucha, pero mucha desinformación. Cuando esta ley era un proyecto, el 70% de la población no conocía ese proyecto. Y los que lo conocían se pronunciaban en contra del proyecto en su gran mayoría. Ahora que está aprobada la ley, que tiene número, es la ley 20.130, es la nueva ley de reforma jubilatoria. Bueno, resulta que no se han hecho encuestas, o por lo menos no conocemos esas encuestas, pero seguramente la mayoría de la población no conoce el contenido y cómo impacta esta reforma en la vida de la gente. Nosotros estamos tratando de desarrollar 3 temas. La ley tiene más de 300 artículos. Hay 6 decretos reglamentarios que tienen más de 200 artículos. O sea que estamos frente a una normativa que en su conjunto tiene más de 500 artículos. Entonces, es muy difícil informar sobre esa ley por lo compleja que es, porque a veces no hay tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar, pero podemos decir que con preocupación que hay plazos que si la gente no acude al BPS dentro de esos plazos va a perder derechos o va a perder la oportunidad de no ser perjudicado, digamos, ¿no? Por ejemplo, a partir del 1 de julio comenzó a correr un plazo de 2 años, o sea que hasta junio del 2025, para que las personas mayores de 60 años soliciten ser atendidos por el BPS y declarar todas las actividades que tenían antes del 1 de abril de 1996. Esto no se le está informando a la población. Y esa gente que tiene más de 60 años tiene muchos años de actividad anterior a 1996. Y eso puede determinar que esa persona acceda o no acceda a una jubilación. Si no cuenta con esos años, se le puede complicar para jubilarse. Porque cuando esta persona venga a jubilarse, le vamos a pedir que tenga por lo menos 30 años de trabajo. Y lamentablemente a veces esos años anterior al 96 son claves para reunir 30 años de trabajo. Y si esta persona se presenta después de junio del 2025 a jubilarse y no declaró esas actividades, ya no va a poder contar con esos años de trabajo para jubilarse. Porque el BPS le va a decir, no, la ley decía que usted tenía 2 años de plazo y usted no vino. Por lo tanto, ahora no puede declarar esos años de actividad. Esto es muy importante para muchas personas. Sin embargo, cada vez que venimos a una localidad, a un departamento, la gente se asombra porque dice, yo no sabía que tenía que presentarme en el BPS. Y estamos hablando de sectores con mucha vulnerabilidad, como el sector rural, que a veces no logra llegar a tener 30 años de trabajo con 60 años de edad, que a veces tiene que esperar más tiempo para poder reunir 30 años de trabajo porque su trabajo es zafral, o porque hubo mucho tiempo en la informalidad, o periodos no declarados por su empleador. Entonces, estamos hablando de un sector, de sectores de actividad muy golpeados, como las domésticas, por ejemplo, que cuando lleguen a jubilarse, cuando vengan a solicitar ese trámite, le vamos a exigir 30 años de trabajo. Y si ya no pueden declarar lo anterior a 1996, realmente van a tener dificultad para poder jubilarse. El otro tema que no se informa es el de los cuarentones. O sea, cuando a las personas las afiliaron voluntariamente a una FAP, le dijeron que si se afiliaba voluntariamente, el BPS le iba a pagar una mejor jubilación. Y esto era así, porque la ley
tenía un estímulo para que la gente se afiliara a las AFAP. La ley establecía que si alguien se afiliaba voluntariamente, porque no estaba obligado, pero se afiliaba voluntariamente, el BPS iba a liquidar la jubilación y le iba a pagar un 50% más. La verdad que es un sistema perverso, porque a una persona se afilia voluntariamente, le resta recaudación al BPS y es el BPS el que paga una mejor jubilación, no la AFAP. La persona por el sistema mixto cobraba una mejor jubilación, pero no por mérito del régimen privado, sino porque el BPS le pagaba una jubilación y media a la persona, por afiliarse voluntariamente. Bueno, esta ley de reforma jubilatoria, esta ley que se acaba de aprobar, elimina esa bonificación. Quiere decir que no se va a cumplir con esa promesa de que el BPS iba a pagar una jubilación bonificada. Entonces a estas personas, a la mayoría de las personas menores de 50 años, ya no le va a servir estar afiliado a una AFAP y realizar la mitad de su aporte a la AFAP y la otra mitad al BPS. Le va a servir más a la mayoría de ellos volver al BPS y realizar todo el aporte al Banco de Previsión Social y aportar a la AFAP solamente cuando se pase de 78.770 pesos. La verdad que son muy pocos trabajadores los que ganan ese salario. Por lo tanto, todos los trabajadores que vuelvan al BPS para realizar todo su aporte al BPS seguramente nunca se van a pasar de ese tope, la mayoría de ellos, y por lo tanto, prácticamente, si bien no se desafilian, todo el aporte jubilatorio va a quedar en el BPS. Y es porque este cambio que hace en las reglas de juego la ley, hace que a estos trabajadores ya no les sirva estar afiliado en forma voluntaria a una AFAP. Les sirva más volver al Banco de Previsión Social. Sin embargo, sobre esto está vigente desde el 1 de agosto. Y no hay una campaña de información sobre esto. Estas personas, todas las personas menores de 50 años, la mayoría se perjudica. Pero hay solamente un colectivo, que son aquellos que tienen entre 40 y 49 años, que tienen la posibilidad de hacer la reserva del derecho para ser asesorados por el BPS sobre el monto de su futura jubilación, con artículo 8 o sin artículo 8. Es decir, estando afiliado voluntariamente a una AFAP o estando solamente en el BPS. Estas personas tienen hasta el 30 de noviembre para hacer esa reserva de derecho. Falta un mes y medio, menos de un mes y medio. Esto estaba vigente desde agosto. No se hizo una campaña de información y falta muy poco para que estas personas pierdan el derecho a ser asesorados por el BPS. Porque si no se agendan, si no hacen esa reserva antes del 30 de noviembre, luego no lo van a poder hacer. Entonces, y como digo, el 85% de esas personas se va a perjudicar. Hay 310.000 personas que tienen entre 40 y 49 años. Y el BPS estima de que un 85% de ellas van a ser perjudicadas con nuestra ley, con esta nueva ley jubilatoria. Entonces, estas son cosas muy importantes para la gente porque le puede cambiar la realidad, le puede cambiar la perspectiva de lo que va a pasar con su futura jubilación. Y el BPS, el Ministerio de Trabajo, las autoridades deberían estar informando sobre esto. Porque lo que nosotros vemos, que lo que se está haciendo a través de la campaña de bien público, es defender la ley, es tratar de promocionar la ley que se aprobó, pero no de informar sobre el contenido de la ley. Una cosa es hacer campaña propagandística con la ley y otra cosa es informar a la gente, ¿no? ¿Alguna otra aclaración o sugerencia para que el oyente que nos está escuchando haga foco de lo que tiene que ver con el contenido de la ley? Y bueno, decirles que por favor se informen. Nosotros tenemos, por las dudas, si alguien no entendió, intentamos transmitirlo de la manera más clara posible, pero nunca uno es lo suficientemente claro porque este es un tema que de repente toma de sorpresa a mucha gente
y de repente no quedó claro parte de nuestro mensaje, bueno, si tienen alguna duda pueden llamar al 092-351-000. Es un WhatsApp, ahí no atendemos llamadas, ahí lo que hacemos es recibimos mensajes de textos y mensajes de voz. O sea, la persona puede escribirnos o puede enviarnos un mensaje de voz por WhatsApp y nosotros nos comunicamos con la persona. Repito, 092-351-000, porque la gente tiene derecho a saber, la gente tiene derecho a estar informada. Hay otro cambio importante, pero digo, lo tiro el titular, no sé si nos da el tiempo, pero que tiene que ver con la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo. Creo que es un elemento importante de hacer un poquito de docencia, porque no sé si todo el mundo lo entendió de la misma manera, bueno, esa opción. Muy bien, porque a veces también no solamente está la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, sino que también está la jubilación parcial o la jubilación flexible. Ahora vamos a explicar la diferencia. La compatibilidad entre la jubilación y el trabajo ya existía. Porque si un soldado se jubilaba en la caja militar, podía trabajar en una empresa de vigilancia. En otra caja. En la caja de Industria y Comercio. Caja diferente. En la caja de Industria y Comercio. Eso hasta ahora se podía. Se podía. Una enfermera de ACE se jubilaba de ACE y podía seguir trabajando en la mutualista. Porque se jubilaba de la caja civil, digamos, y podía trabajar en Industria y Comercio. Por ejemplo, un policía se jubilaba de la caja policial y podía trabajar en Industria y Comercio, en alguna actividad de Industria y Comercio. Lo que no existía compatibilidad era que alguien se jubilara en una ferretería y luego trabajara en una tienda, o que se jubilara en una farmacia. O sea, que volviera a aportar o siguiera aportando a la misma caja de Industria y Comercio. En la misma empresa o en otra empresa, porque se puede jubilar y volver después de 6 meses a la misma empresa a trabajar. Exactamente. Ahí convengamos que es, me jubilo, me retiro, ¿no? O sea, dejo de trabajar y me jubilo y percibo una jubilación. Y al mismo tiempo que percibo esa jubilación, puedo tener una actividad en la misma caja de Industria y Comercio. O sea, para que la gente lo entienda, en la actividad privada. Sí. ¿No? Bueno, si yo puedo jubilarme en una empresa y trabajar en otra empresa. Ahora, si me jubilo de la empresa y quiero volver a trabajar en la misma empresa, como tú decías, tengo que tener 6 meses de inactividad, de interrupción. O sea, no puedo estar durante 6 meses trabajando. Tengo que hacer una pausa en esa empresa y luego la empresa me puede recontratar. ¿Para trabajar en horario completo o con un límite de horario? En las mismas condiciones que establece el laudo, o sea, en el horario, en el salario, en todos los beneficios que tiene el laudo para esa categoría, para ese trabajo. Entonces esa persona va a cobrar el 100% de la jubilación, ¿no? Porque se jubiló por toda la actividad, y va a cobrar su salario de acuerdo a las condiciones que establezca el convenio o la ley, ¿no? Se establece, bueno, un horario, o sea, puede trabajar todo el horario, pero si la empresa lo quiere contratar por menos hora o menos día, también lo puede hacer. Claro. Eso depende del contrato de trabajo que la persona logre al reinsertarse en el mercado de trabajo, ¿no? Y lo otro es la jubilación flexible o la jubilación parcial. Una persona, en común acuerdo con su empleador, puede jubilarse por la mitad del horario y puede trabajar la otra mitad del horario. Por lo tanto, va a cobrar el salario por el medio horario y la jubilación por el otro medio horario. O puede acordar de que va a trabajar algunos días sí y otros días no. Entonces, los días que trabaja cobra esos jornales y los días que no trabaja cobra la jubilación. Eso es de común acuerdo con el empleador. Ahí la persona no se jubiló en forma definitiva, sino que se jubiló en forma parcial. Sigue teniendo una actividad por menos horas y se jubila por el resto de las horas, y de común acuerdo con su empleador. Entonces es muy importante esto. Decir también que la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación no es para todo el mundo. Por ejemplo, si una persona se jubila por discapacidad, no tiene compatibilidad con el trabajo porque supuestamente esa jubilación era porque no podía trabajar. Si una persona tenía la posibilidad de retirarse antes en una actividad bonificada, por ejemplo un radiólogo,
todos los que se retiran por una actividad bonificada, o sea, un servicio bonificado, porque la actividad esa era dañina para la salud de la persona, entonces hay que retirarla antes de la actividad. Bueno, las personas que se retiraron en esa situación tampoco pueden volver a trabajar. Y bueno, y por ejemplo, si yo estaba trabajando en la actividad privada, pero resulta que para poder jubilarme declaré algunos años de civil, o sea, como trabajador público. Bueno, en ese caso no puedo volver a trabajar en el sector público. ¿Por qué? Porque yo declaré algunos años sector público y eso me impide tener compatibilidad de la jubilación con un trabajo público. Sí podés volver al privado. Sí puedo volver al privado porque en eso no hay Bien. limitaciones. Ramón, hacemos una pequeña pausa y después, porque está la etapa también ahora del plebiscito, que quiero hablar sobre eso contigo y también ilustrar un poquito a los oyentes en ese sentido, ¿puede ser? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Información confiable. En Inglaterra nacieron la hora del té y la puntualidad para disfrutarla. Pero los sabores claves para hacer de esta tradición una tradición única están en Enjoy Punta del Este. Te esperamos todas las tardes en Restaurant Las Brisas con nuestra hora del té, de 16 a 19 horas. Una deliciosa y completa merienda con variedad de tortas dulces, brownies, masitas alemanas, budines, sándwiches, scones, medialunas, frutas, tostadas, café, jugo de naranja y muchas delicias más. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE tenés todo un universo para descubrir. Es la única carrera de medicina con la que podés acceder a una doble titulación con validez en Europa. La carrera dura 6 años y tenés prácticas clínicas desde el primer año y durante toda la carrera. Descubrí el universo UCLAE. Infórmate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE, comprometidos contigo. Les habla Darwin Correa. El agua es responsabilidad de todos. Una canilla goteando desperdicia 11.000 litros de agua por año. 1 litro de aceite quemado daña hasta 1.000 litros de agua potable. Fregar, lavarse las manos o los dientes gastan 8 litros de agua por minuto. Una cisterna, 5 litros por descarga. Una persona consume un promedio de 100 litros de agua al día. El 52% de la población mundial experimentará una severa escasez de agua hacia el año 2050. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Ahora, Sur Hacienda con Redpagos en Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros y depósitos bancarios y mucho más. Todo en Redpagos. Consulte la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con el servicio de casa de cambio. Estacionamiento gratuito y vigilado. Ahora más servicios, más horario, más comodidad en Sur Hacienda, de Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. Información confiable. Seguimos nuestra conversación con el integrante del directorio del BPS, Ramón Ruiz, y entramos en la segunda y última parte de nuestra charla. Un tema recurrente, con el tema de lo que tiene que ver con el plebiscito que está siendo planteado desde el PIT-CNT. Tengo entendido que como integrante del directorio del BPS tenés algún tipo de limitación de hablar de este tema, pero como es información podemos avanzar, ¿verdad? Sí, además ya algunos directores del EPS se han pronunciado en contra del plebiscito, o sea que ya han tomado partido. Nosotros de todas maneras vamos a hacer
respetuoso del dictamen que la Corte Electoral nos dio vista cuando el Partido Colorado hizo una denuncia en nuestra contra, digamos, nos denunció ante la Corte Electoral por haber participado en la campaña por la LUC, por la eliminación de 135 artículos de la LUC. Nosotros en ese momento entendíamos que teníamos que participar porque había algunos artículos que tenían una relación directa con la seguridad social. Y entendemos que no violamos la Constitución. Pero la Corte Electoral dijo que los directores de los entes solamente tenemos derecho al voto y no podemos participar en las campañas electorales, y no hace ninguna distinción entre las campañas que son con un carácter electivo que aquellas campañas que son para pronunciarse sobre el contenido de una ley, por ejemplo. Por lo tanto, vamos, más allá que no compartimos ese dictamen, lo vamos a respetar. Ahora, la gente, como te dije al principio, tiene derecho a saber. Entonces, el PIC-CNT resolvió iniciar una etapa, digamos, primero tratando de lograr más de 270.000 voluntades. Seguramente va a haber mucho más voluntades que 270.000, para posibilitar que el año que viene, junto con las elecciones nacionales, haya un plebiscito donde, digamos, se va a intentar resolver 3 asuntos que son muy importantes para la seguridad social. El primero es la eliminación del pilar de ahorro, cosa que el PIC-CNT plantea en esa papeleta. La segunda es, establecer en la Constitución de la República que para que una persona se jubile por jubilación común o normal, tiene que reunir 60 años y 30 de trabajo, y eso no limita la posibilidad de que se jubilen antes, con menos edad y con menos años de trabajo, lo dice expresamente la papeleta, o sea que no afecta a otras causales. Y lo tercero tiene que ver con equiparar todas las pensiones y jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional. Esos son los 3 objetivos que se plantean en esta papeleta, más allá de la complejidad que tiene su redacción por tratarse de una reforma constitucional, que tiene que tener cierta formalidad en cuanto a su redacción desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de su contenido, ¿no? Uno puede, resumir en estos 3 puntos, más allá que la lectura de la papeleta puede ser un poco más compleja. Bueno, sobre estos 3 aspectos es que se para, digamos, el movimiento sindical para tratar de que en octubre del año que viene se resuelvan en ese sentido. Nosotros entendemos que pase lo que pase con el plebiscito, si en un escenario el PIC-CNT logra su objetivo o no lo logra, en cualquiera de los escenarios, el gobierno que viene, sea de cual sea el partido que esté al frente del gobierno o los partidos que estén frente a ese gobierno, van a tener la necesidad de convocar a un diálogo social. Si el PIC-CNT logra su objetivo, seguramente que una de las prioridades va a ser instrumentar la aplicación de la reforma constitucional como prioridad, porque va a haber mucho trabajo para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para reglamentar esa reforma, ¿no? Porque en la papeleta no está toda el articulado y la parte fina de su implementación. Eso va a necesitar reglamentación por ley. Y si no logra el objetivo el PIC-CNT, igual de todas maneras el próximo gobierno va a tener necesidad, va a ser imprescindible que convoque a un diálogo, porque quedaron muchos temas pendientes de resolver, entre ellos el financiamiento de la seguridad social. La ley de reforma jubilatoria estaba inspirada porque los ingresos de la seguridad social no alcanzaban para cubrir los egresos. O sea, ese era el principal motivo, digamos, de discutir una reforma jubilatoria, la preocupación por la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, no hay ningún artículo que mejore el financiamiento del sistema de seguridad social. Por lo tanto, va a ser necesario
instalar un diálogo para discutir eso y otros temas, sí, como por ejemplo las brechas de género que hay en el mercado de trabajo y que luego se manifiestan en la seguridad social, la pobreza infantil, que desde la seguridad social podemos hacer mucho para sacar a esos niños de esa situación de vulnerabilidad, el tema del sistema de cuidados. Estamos en una sociedad que cada vez envejece más y todos nosotros somos potenciales usuarios de un sistema de cuidados, vamos a necesitar cuidados porque no llegamos en las mejores condiciones a esa etapa de la vida y un sistema nacional integrado de cuidado es fundamental, así como también mejorar la cobertura de las personas con discapacidad. Y nosotros creemos que hay otra reforma que es posible, no esta, y que tiene que abarcar en forma integral todos esos asuntos. Bien, Ramón, en lo específico, el gran nudo de todo esto está en la desaparición de las AFAPs, y es lo que más incertidumbre genera para quienes están afiliados a las AFAPs. Y hay dos preguntas que nos llegan a nosotros mayoritariamente. Una de ellas es el por qué quien está en la AFAP no puede elegir seguir en la AFAP o cambiar al BPS, y que se le obligue a renunciar a algo que no quiere renunciar. Y como consecuencia de eso, además, la falta de información de cómo se va a manejar el trasvasamiento de ese capital que cada trabajador tiene. Hay una cuenta a nombre de ese trabajador que está en las AFAP, que está aportando desde hace meses o desde hace años. ¿Cómo va a ser una vez que el sistema de las AFAP deje de funcionar, cómo va a ser el trasvasamiento de ese dinero, de esa persona, al BPS, y si ese dinero de alguna forma va a ir íntegramente, si va a tener algún tipo de descuento, cómo lo va a administrar el BPS, si va a ir con el tiempo a parar al bolsillo directamente de cada trabajador. Y bueno, esas preguntas están planteadas, y hasta hoy, en muchas entrevistas, yo todavía no he encontrado a alguien que nos pueda responder ciertamente sobre qué es lo que se prevé en ese sentido frente a esta propuesta de desaparición de las AFAP en nuestro país. Bueno, a ver, creo que la papeleta es muy clara de que se plantea la eliminación del pilar de ahorro individual. Eso es la desaparición de las AFAPs. Eso es la desaparición del pilar, y dentro de ese pilar hay empresas privadas que administran esos fondos de pensión. O sea que si... Eso quiere decir que desaparece la cuenta individual. Si democráticamente, digamos, a través de una instancia de voto directo, con la participación de todo el padrón electoral, se resuelve eliminar el pilar de ahorro, se eliminan también las AFAP, porque son las empresas que participan en ese pilar, ¿no? Es el pilar privado, digamos. En ese caso, al desaparecer las administradoras, los ahorros que son el resultado del aporte que hicieron los trabajadores, volverían al Banco de Previsión Social, porque el Banco de Previsión Social es el que va a pagar, digamos, las jubilaciones de esas personas. Por supuesto que a partir de la eliminación del pilar de ahorro, se va a pagar esas jubilaciones por el total del aporte que hicieron los trabajadores durante todo ese tiempo. Por lo tanto... Eso quiere decir que la cuenta individual desaparece. La cuenta individual, lo que está planteado en la papeleta también, más que la cuenta individual, los ahorros, pasarían a un fideicomiso que estaría, digamos, garantizando la trazabilidad de lo que cada trabajador tenía en su cuenta, y ese fideicomiso sería, el titular del fideicomiso sería el BPS, estaría, digamos, siendo el beneficiario para poder pagar las jubilaciones. Por otro lado, hay que ver la papeleta no solamente en el aspecto que tiene que ver con el ahorro individual puro y duro, sino que también como una disposición transitoria se establece que ninguna persona, o una disposición del plebiscito, mejor dicho, establece que ninguna persona puede cobrar menos de lo que iba a cobrar estando en el régimen mixto. Es decir, que el sistema y la propia papeleta
apunta a proteger los derechos que tenían esas personas, ¿no? Derechos que estaban en vía de adquisición, pero que la papeleta dice se tienen que respetar. Por lo tanto, como yo te decía, muchas de estas cosas van a depender de la reglamentación legislativa. Toda la Constitución se reglamenta a través del Parlamento, y por supuesto que en la papeleta se establecen los grandes enunciados para tratar de garantizar los derechos de la gente. Por supuesto que los que van a decidir esto van a ser la mayoría de los uruguayos en octubre del año que viene, y luego los representantes de la gente en el Parlamento van a tener que reglamentar la ley. Nosotros, espero que esto de alguna forma ponga un poco de luz a esta incertidumbre que tú señalabas. En resumen, lo que sería desaparece el pilar de ahorro, desaparecen las AFAP, los ahorros que hicieron los trabajadores eran con el único objetivo de pagar jubilaciones. Bueno, ese objetivo se va a respetar. Lo único que no la van a pagar las AFAP, la va a pagar el BPS. Y en ninguno de los casos, dice la papeleta, el BPS va a pagar menos de lo que hubiese pagado el sistema mixto. Entonces, me parece que que la papeleta intenta proteger los derechos de la gente. Y eso va a depender de la reglamentación también, ¿no? Porque el Parlamento va a tener que viabilizar la implementación de esta reforma jubilatoria. Dicho esto, nos parece que hay que, por supuesto, la campaña recién empezó y seguramente va a haber mucha discusión y va a haber muchos elementos para poder intercambiar. Yo me comprometo a enviarte, como ya le he enviado a otros colegas tuyos. En realidad no te teníamos dentro de la lista, pero ahora te vamos a tener. Por eso te voy a enviar un material que hizo la comisión que está trabajando hacia la recolección de firmas en una primera etapa y luego hacia el plebiscito de octubre del año que viene. Un material que es una guía, digamos, con las preguntas más frecuentes y respuestas a esas preguntas más frecuentes. Sin duda que nos va a ser muy útil. Se nos ha ido el tiempo, Ramón, ha sido un gusto recibirte acá en nuestra casa y vamos a seguir hablando de estos temas. Sí, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de profundizar más sobre este tema, pero como te decía al principio de la segunda parte, queremos respetar el dictamen de la Corte Electoral, informar a la gente y que después la gente haga. No estamos diciendo qué posición tiene que asumir en octubre del año que viene o ahora, firmando o no firmando, pero sí por lo menos que esté informada para tomar una posición sobre este asunto, porque es un asunto muy importante. La gente se tiene que informar y tiene que resolver en consecuencia. Estuvimos aquí hasta ahora hablando con el director del BPS, con Ramón Ruiz. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. En octubre,